Capítulo 3. Corría 1924. Mi padre tenía entonces 14 años y una tarde, a la salida de la escuela, fue de visita a la casa de su compañero, Rubén Friedelbaum. Lo recibió el papá de su amigo, un violinista de la Filarmónica de Varsovia, quien le informó que Rubén había ido hasta la farmacia a comprar unos remedios. El hombre estaba engripado y terriblemente aburrido. Mientras aguardaban el regreso del hijo, preguntó si sabía jugar ajedrez. Mi papá dijo que no, y el violinista contestó de mal modo: ¿No te da vergüenza? Un chico inteligente no puede ser tan ignorante. Acércate al tablero que te enseño. Por cortesía tuvo que aceptar. Le indicó el nombre de las piezas, el movimiento y valor de cada una, y jugaron unas pocas partidas. Salió entusiasmado y se compró un libro de ajedrez en francés para seguir estudiando. A la semana siguiente ya le daba a su maestro una torre de ventaja. A los 18 años jugó su primer torneo nacional de Polonia. Quedó en quinto lugar y logró los 3 premios instituidos para las jugadas más bonitas. Eran tiempos de esplendor para el ajedrez polaco. El nivel de competición era muy alto y se disputaban la primacía del continente con sus pares de Alemania, la Unión Soviética y Yugoslavia, entre otras potencias de Europa. En 1934 obtuvo el título de campeón de Varsovia. Esa primera conquista lo llenaba de orgullo. Los demás ajedrecistas de su país ya lo respetaban y le temían a la hora de enfrentarse con él. En 1935, cuando representaba a Polonia en la Olimpiada, jugó contra Grutzberg la partida que Tartakower denominó la inmortal polaca y que luego la crítica llamó con más precisión y justicia la inmortal Najdorf. En la inmortal Najdorf yo he previsto 14 jugadas, pero a veces las inmortales son mucho más sencillas que las partidas jugadas posicionalmente, aunque estas últimas no alcancen la fama. Desde que descubrió el ajedrez, nunca más abandonó el juego. Su pasión lo llevó a descuidar los estudios. Esta situación generaba conflictos permanentes con su madre, que le quemaba las piezas y el tablero en la chimenea de la casa, pese a que él explicaba que quería hacer de ello su profesión. Me van a crecer margaritas en la palma de la mano antes de que llegues a alguna parte con esa tontería, replicaba ella. Muchos años después, él repetía esa frase con mi hermana y conmigo, cuando empezamos a estudiar. Van a crecerme margaritas en la palma de la mano antes de que te recibas, me decía. Para él, las palabras de su madre fueron un estímulo. Yo, en cambio, las sentía como una demostración de su falta de confianza en nosotras. Finalmente, madre e hijo se equivocaron y, por supuesto, no hubo otras margaritas más que las de los balcones. Mientras tanto, para conformar a sus padres, estudió una carrera universitaria en el Politécnico de Varsovia, pero no la terminó. Le faltó rendir las últimas 2 materias para recibirse de profesor de matemáticas. Llegó a ser el único judío al que le permitieron representar a Polonia. En 1936 participó con el equipo nacional en la Olimpiada de Múnich. Compitieron 32 naciones. Alemania ya estaba bajo el poder de Hitler y los judíos. Perseguidos huían de los países vecinos. Dadas las circunstancias, otros deportistas y yo nos negamos a participar. Por aquel entonces, y a pesar de tener 26 años, estaba en el servicio militar. El presidente de la Federación de Ajedrez era Bronislaw Pilsudski, hermano del mariscal José Pilsudski. Ante mi negativa de ir a la Olimpiada me llamó y preguntó: ¿Es usted polaco o judío? Le contesté: polaco de religión judía, a lo cual me respondió: nosotros necesitamos que usted participe en la Olimpiada de Alemania, no como judío, sino como polaco. Cada uno debe defender su patria con el fusil que domina. Es importante que Polonia salga primera o segunda para mantener su prestigio en el campo internacional. Me vi obligado a someterme y a participar de la Olimpiada. Por esa razón mi esposa y mis amigos se enojaron conmigo, porque consideraban que había traicionado la causa de nuestro pueblo. No entendían que estuve obligado a hacerlo. Me rehabilité ante sus ojos cuando Polonia ganó el segundo puesto y me fue concedida la medalla de oro. Entonces los alemanes tuvieron que tocar el himno nacional polaco y uno de sus jefes máximos gritó: Moisés Mendel Najdorf, medalla de oro, primer premio.
Me la entregó Hans Frank, 3 años después gobernador de Polonia y responsable directo del exterminio de toda mi familia. Ese mismo año salió primero en el torneo de Budapest y ahí comenzó su carrera profesional internacional. A los 24 años un amigo suyo lo invitó a escuchar un concierto de piano. Janek era contador, algo mayor, y estaba a punto de casarse con Genia, que justamente esa noche interpretaba los estudios de Chopin en los salones del Palacio de Invierno de Varsovia. Deseaba presentarle a su novia y que ella conociera al amigo campeón de ajedrez del que tanto le hablaba. No resultó una buena idea para el hombre. Genia y mi padre se enamoraron en ese primer encuentro. A pesar de estar muy próxima a la boda con Janek, Genia deshizo sus compromisos y anunció la decisión de casarse con mi papá. Fue un escándalo, en especial para la familia de ella, que se negó a aceptar al nuevo yerno, que aunque medianamente conocido como ajedrecista, no dejaba de ser un bohemio con una actividad atípica, muy diferente al novio desechado, que no solo era el prometido elegido desde la infancia, sino y por sobre todo un excelente partido. Se opusieron y prohibieron que volvieran a verse. La pareja entonces decidió escaparse. Alquilaron un pequeño departamento y se fueron a vivir juntos hasta que la familia de ella reconsideró la oposición y accedieron al casamiento con tal de no tener una hija que viviera en el pecado. Aún así tuvieron que esperar, ya que él adeudaba el servicio militar debido a la prórroga que había pedido por sus estudios. Siempre me encantó esa parte de la historia. Me parecía romántico y valiente imaginarlos en rebelión contra las formas de entonces y pedía que me la contara una y otra vez. Muchas veces él interrumpía el relato con angustia y yo me sentía culpable por haber provocado el recuerdo. Sin embargo, usé este episodio cuando a mis 20 años él no estuvo de acuerdo con quien yo había elegido para casarme. Carlos fue el primer hombre del que me enamoré. Yo tenía entonces 14 años. Lo vi igual a Jean-Paul Belmondo, por quien agonizaba, y diferente a todo lo que conocía. Provenía de un nivel cultural y económico distinto al mío y no era judío. A la distancia, creo que de todas sus cualidades, la que definitivamente más me sedujo fue que la elección horrorizaba a mi padre. Junto con mi noviazgo, comenzó entre mi papá y yo una batalla. Su oposición me transformaba en una par de Julieta jugando una historia prohibida. Nos impedía vernos, me mandaba de viaje para separarnos, limitaba mis horas de llegada y de salida, me hostigaba en cada charla y cada encuentro, explicando las razones por las cuales se oponía. Lo único que logró fue que al final de cada pelea me sintiera más y más importante, embanderada a favor de las diferencias y demostrándole que a mí no podría imponerme su voluntad. Pero después de 6 años de lucha, la rebeldía ya me estaba agotando y además quería casarme. Decidí visitarlo a su oficina, escenario desde siempre de las charlas importantes. Estás haciendo conmigo lo mismo que los padres de Genia hicieron antes con vos, le dije sin importarme si lo hería con recuerdos tristes. Puede ser que me esté equivocando, pero si es así, déjame cometer mis propios errores. Me escuchó en silencio, el pulgar por debajo del mentón, el índice extendido y el resto de su mano derecha cubriendo la boca, como cuando analizaba una partida. Tenés razón, dijo al final. Cesó el conflicto, aceptó el matrimonio, nos ayudó económicamente e incluso dio su consentimiento en el registro civil, ya que por ser menor de edad no me permitían casarme sin su permiso. No dejó de recordarme una y otra vez esa charla en su oficina, cuando muchos años más tarde decidí divorciarme.